Ya va. Ya. Chiquillos, esta era la guía que se entregó ayer, la número 10, que dice Antigüedad Clásica, Roma y Evolución Política, y ya vamos en el Imperio. Recordemos que Pero voy a buscarlo. la clase anterior estábamos viendo el Imperio y ya el fin de toda esta época más gloriosa romana. Para los que se están integrando recién, les voy a dar la bienvenida. Ya recordar antes de seguir las normas del encuentro. Felicitaciones a los que ingresaron a la hora. Recuerden respetar a los compañeros y a la profesora cuando hablen. Importante que silencien su micrófono y si quieren tomar la palabra y lo activan. Ser tolerantes frente a las opiniones de los demás. Participar activamente. Realizar todas las preguntas que tengan. No se queden con las dudas. Nombre de usuario, como lo veo ahí. Todos tienen su nombre de usuario real. En lo posible encender las cámaras, presentar el material, en este caso la guía que se entregó ayer, no escribir por chat a menos que se indique y mantener el comportamiento adecuado porque el reglamento interno sigue vigente. Ya. Como lo que íbamos a revisar hoy, la guía número 10, que es el Imperio Romano, y ya vamos a dar por terminada esta parte del imperio con la fragmentación de la unidad imperial de Occidente, fragmentación como una división. ¿Ya? Que ahora vamos a seguir con la revisión de esta guía para que la puedan hacer en la casa y después la corrigen con la corrección que le voy a enviar a la Miss Carola. Entonces tenemos acá una línea del tiempo donde están las 3 etapas de la evolución política de Roma. Está primero la monarquía. Recordemos que aquí está regido por quién gobierna durante la monarquía. ¿Se acuerdan de eso? Los dioses parece. ¿Seguro? Creo que no. Puede ser, a ver, le voy a dar varias opciones. Está el emperador, los senadores o el rey. ¿Quién va a gobernar en la monarquía? El emperador. ¿El senador? ¿Seguro? Oiga, profe, el rey. El rey, ya, ahí sí. Entonces tenemos un rey que va a gobernar durante la monarquía. Acuérdense que después había un rey que se quería quedar en el poder y ahí ya se da por finalizado este periodo y pasamos a la república. Y en la república donde va a estar compuesto el gobierno por los patricios, que eran los que eran los dueños de grandes tierras, tenían mucha riqueza, y también va a tomar mucha importancia lo que son los senadores. Y cuando ya pasamos ahí a la otra etapa, que es el imperio del 27 a.C. al 476 después de Cristo, que es el imperio, vamos a tener como figura central al emperador. ¿Ya? El emperador va a ser el que va a gobernar en esta época y que va a ser también de máxima expansión de la civilización romana. Recordemos que se expande mucho el imperio romano, teníamos incluso que había un emperador que no podía estar atento a lo que estaba pasando ahí porque estaban llegando los bárbaros y decidió dividir al imperio en dos y se lo dio a su hijo, el imperio romano de Oriente y el de Occidente. Entonces acá tenemos un texto que ustedes también lo van a leer que dice: la crisis del sistema republicano dio paso al surgimiento de una nueva forma de organización que es el imperio. En este periodo se mantuvieron algunas características de la república, tales como la organización burocrática, que se refiere a esto todo lo que tiene que ver con trámites, por ejemplo, que estaba formada por funcionarios que administraban asuntos públicos, la cultura de la legalidad, dice acá, y la permanente anexión de nuevos territorios. Sin embargo, las decisiones políticas, religiosas y militares se centraron en la figura del emperador. Recordemos que este emperador tenía muchas funciones en una sola persona. Estaba representando ahí la religión, lo militar, todo lo que era el poder en esa época. Entonces él tenía mucho poder concentrado en una sola persona. Y después tenemos que las magistraturas y el Senado fueron perdiendo relevancia, porque en la parte de la República, ahí el Senado tenía más poder. Después ya en el imperio esto empieza a decaer, porque surge esta figura del emperador. El comienzo de esta época estuvo marcado por una guerra civil, de la que salió vencedor Julio César, un general romano conocido por sus hazañas militares en las Galias. Si bien Julio César preparó el camino para la formación del imperio al declararse dictador vitalicio, o sea que él se quería quedar para siempre en el poder,
mantuvo en apariencia el antiguo régimen republicano. A la muerte de Julio César, acuérdense que ahí lo asesinaron a Julio César, su hijo adoptivo Octavio disputó el poder con Marco Antonio, un general romano y aliado de la reina de Egipto Cleopatra. Finalmente, en el año 31 a.C., Octavio lo derrotó en la batalla de Accio y a partir del año 27 a.C. se instaló en el poder hasta su muerte en el año 14 después de Cristo. Después recibió de parte del Senado un título que era Augusto o el Venerable, ¿ya? Que también tuvo el título de príncipe a su vez, primer ciudadano, todos esos títulos tenía el emperador. Durante el gobierno de Octavio se inició un periodo de la historia que nosotros dijimos que se llamaba la Pax Romana, que eso lo vimos en la clase anterior, donde había mucha estabilidad política, económica, el imperio también tuvo más territorios todavía. Ezequiel, dígame. ¿Cuánto me perdí de esta clase? No, poquito, hace poco empezamos. Es que literalmente tenía un problemita con mi mamá por la clase de educación física que es las 12, pues yo dice, no, empezó a las 11, Ah, no, si viene después. teníamos una hora. No, no, sí estamos bien, estamos bien. A mis Carola igual me dijo que tenía clases de educación física ya a las 12, así que vamos a tratar de hacer lo máximo hasta ahora para que ustedes sigan después. Y estamos Profe, y viendo aparte, la voy entidad, a, digamos. voy a salir y volver a entrar ya que tengo el audio muy bajo, Ya, así puedo escucharla mejor. listo, súper. Entonces tenemos acá que esto permitió consolidar la organización territorial y administrativa del imperio y aplicar el derecho romano en todos sus territorios. Ya, ¿qué pasó acá con la expansión del imperio? Los territorios que se fueron conquistando tuvieron una época que se llamó la romanización. ¿Por qué? Porque los romanos que pretendían con esto, enseñarles el latín, que era su idioma, crear más caminos, todo eso que lo llevaran a lo que es Roma principalmente, a las características romanas. ¿Ya? Eso era importante para ellos, que todo el imperio estuviera bajo las mismas características culturales. ¿Ya? Además, se extendió la ciudadanía romana, dice acá, a las élites locales, lo que constituyó una eficaz forma de obtener lealtad e integrarla al mundo romano. La romanización también se vio favorecida por la creación de una administración única para todas las provincias, la universalización del derecho romano, la difusión del latín, acá tenemos lo del idioma, y la incorporación de los habitantes de las provincias al ejército y a la construcción de una red de caminos. Ya, después tenemos que hay una crisis en el imperio, recordemos eso, y tenemos que para enfrentar la crisis, porque estaban llegando los pueblos bárbaros, los germanos, ¿ya? A invadir todo este imperio, entonces aparece este emperador que es Teodosio, y ¿qué iba a hacer? Dividir el imperio entre Oriente y Occidente. Acuérdense que él tenía dos hijos y a uno le dio la parte de Oriente y al otro de Occidente. Pero esto no dio resultado, que los pueblos germanos que habitaban ahí a las afueras del imperio comenzaron a influir en la política romana. Ya al principio empezaron así como pacíficamente, pero después ya se empezaron a poner más agresivos. Y ahí se empezaron a quedar ya dentro de lo que es este imperio. Y tenemos acá que en el año 476 el germano Odoacro toma la ciudad de Roma, remueve de su cargo al emperador y se proclama rey. O sea, saca del cargo al emperador que tenían en esa época y se queda él. Y comienza una época como de monarquía de nuevo. Este evento ha sido interpretado como el final del Imperio Romano de Occidente. Acuérdense que la primera parte del imperio en caer es la de Occidente. Y se da fin a la Edad Antigua y comienza otra etapa que va a ser la Edad Media, que después vamos a comenzar a ver, ya con otras características también, pero con un legado también de lo que nosotros hemos visto de Roma. Ya. Después tenemos que mientras el Imperio Romano de Occidente caía a manos de las invasiones germánicas, se instalan los reinos germánicos. El Imperio Romano de Oriente se mantiene intacto y se convierte en el gran guardián de la tradición de la cultura greco-romana. O sea que la mezcla ahí de las culturas de Grecia y de Roma. El Imperio Romano de Oriente, que si ustedes ven ahí en el mapa, lo tenemos ubicado acá, Imperio Romano de Oriente, que también se le llamaba Imperio Bizantino, este va a sobrevivir durante toda la Edad Media, ya hasta el siglo XV. Y va a tener ahí como ciudad principal Constantinopla, si es que ustedes lo ven por ahí, lo ven en el mapa. ¿Ya?
Entonces, ¿de qué se trata esta guía? Después de haber leído todo esto, van a tener que ver un video en YouTube, que está ahí en este link, que es sobre la antigua Roma. Es un video cortito, ¿ya? Y acá dice, completa las siguientes oraciones luego de observar el video de la antigua Roma. Desde el minuto 5:31, ¿ya? Van a tener que poner alta atención para poder completar toda esta oración. Y lo mismo en la actividad número 2, desde el minuto 13:10, ¿ya? Ahí, entonces ponen alta atención, si quieren ahí lo pueden pausar y todo, y van completando las frases. Tienen que poner alta atención a las frases que se van diciendo en el video, porque eso está muy relacionado a lo que nosotros vimos en la clase anterior y lo que aparece acá en la guía. Después dice la 3. Responde las siguientes preguntas a partir de la información leída en la guía. Letra A. Durante el Imperio Romano se dio el proceso de romanización, que es cuando las culturas conquistadas adquieren las características de la cultura romana, según la información presente en la guía. ¿Qué elementos favorecieron el proceso de romanización? Entonces, para responder esa parte, yo voy a la primera parte de la guía, y aquí está. De hecho, está ahí marcado que dice romanización. Leo eso que está acá, este texto, y contesto esa pregunta. ¿Ya? Ahí falta una palabra así que no apareció. Por si acaso les falta, dice extensa red de y tendría que decir caminos. ¿Ya? Después, la letra B dice, ¿por qué razón el emperador Teodosio dividió el gran imperio romano? Eso lo vimos recién, lo vimos también en la clase anterior. Él tenía 2 hijos, le entregó el imperio romano de Oriente a uno y el de Occidente a otro, pero ¿por qué? ¿Qué pretendía hacer con eso? Y después, en la C, dice, ¿con qué hecho importante se pone fin al Imperio Romano de Occidente? O sea, ¿qué pasa que finalmente el Imperio Romano de Occidente se termina? ¿Qué empieza a pasar? Esa sería como la guía número 10, para que ustedes la puedan contestar. Y después nos vamos a estas diapositivas y vamos a recordar aquí también la línea de tiempo y los procesos que nosotros hemos visto. Dice que en esta ficha estudiaremos cómo surgió la civilización europea después de que se fragmentó la unidad del Imperio Romano de Occidente. Y hay una pregunta al lado. ¿A qué llamamos Europa? ¿Qué es Europa para ustedes? Porque toda la materia que nosotros estamos viendo se relaciona a Europa, pero ¿qué es Europa? ¿Qué es? Es de... No sé cómo explicarlo, sinceramente. ¿Pero qué iba a decir, Víctor? A ver si te Iba a decir entiendo. que Europa era un continente, o sea, era un continente al lado de Asia, que era desde la Bretaña, o sea, desde Inglaterra hasta ¿Está bien? por ¿Está bien? ahí, por Ya, Italia, por ahí más abajo, ya. Checoslovaquia. Entonces el Víctor dice que es un continente, ¿cierto? Y está conformado por distintos países. Entre ellos está, nombró Gran Bretaña, donde está Inglaterra, Escocia, Irlanda. También tenemos otros países, Italia, Grecia, Francia, Alemania. ¿Ya? Entonces nosotros, ¿qué relación tiene esta pregunta con lo que estamos viendo ahora? Estamos viendo la conformación de Europa. ¿Ya? Cómo llegó también a ser lo que nosotros conocemos hoy en día. O sea, todo lo que pasó influyó en la formación de este continente, el antiguo continente. Entonces dice, recuerda, la Edad Antigua es un periodo de la historia en el que se desarrollaron las civilizaciones griega y romana. La ciudad de Roma llegó a ser el centro urbano más grande e influyente de la antigüedad. Tras un proceso de expansión territorial, Roma pasó de ser una república a dominar un gran territorio. Acuérdense de las 3 etapas: monarquía, república, imperio. ¿Ya? La más grande, la etapa más grande de mayor esplendor de Roma fue el imperio. La caída del Imperio Romano de Occidente marca el fin de la Edad Antigua y el inicio de la Edad Media, que es la época que después sigue, que nosotros vamos a ver y nos ayudará a entender cómo se formó la civilización europea. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos en la línea de tiempo donde dice paleohistoria, que es la prehistoria, que llega hasta cuando surge la escritura. Acuérdense que hay un quiebre ahí, un antes y un después de la invención de la escritura. Y después nosotros entramos a lo que es la historia. Tenemos la Edad Antigua, que llega hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, que estamos viendo nosotros ahora, siglo V, y después pasamos a todo lo que es la Edad Media, hasta el siglo XV con la llegada de los europeos a América, o también cuando cae el Imperio Romano de Oriente.
Después de eso tenemos la Edad Moderna, ya que termina con la Revolución Francesa, y finalmente llegamos a la Edad Contemporánea, que hasta nuestros días. Eso les tiene que quedar clarito. Por lo tanto, los griegos y los romanos, ¿en cuál de estas etapas de la línea del tiempo estarían? Viéndola ahí. A ver, Ezequiel, ¿en cuál? La Con la pregunta, edad antigua. En la Edad Antigua, perfecto. Entonces tenemos aquí nos tenemos que ubicar entonces en todo lo que es la Edad Antigua. Estamos ya terminando para pasar a la otra etapa. Me avanza el diapositiva. Ahí. Entonces tenemos el fin del Imperio Romano. Dice, los historiadores explican que la caída del Imperio Romano de Occidente y la destrucción de su unidad política fue un largo proceso con múltiples causas. O sea, muchos fueron los factores que influyeron en que cayera este Imperio Romano, además de que llegaron los germanos. Las invasiones de los pueblos germanos son consideradas un factor muy importante, pero el imperio estaba viviendo una crisis política, económica y social. O sea que además de estas invasiones tenían una serie de problemas internos que le estaban pasando. O sea, y esto debilita el imperio, facilitando la entrada de los invasores, porque ellos como estaban pendientes de resolver sus otros problemas, más encima llegan estos germanos, ya difícilmente pueden controlar el imperio. Ya en el año 395 después de Cristo, el Imperio Romano había sido dividido por el emperador Teodosio entre sus dos hijos. Posteriormente, en el 476 después de Cristo, el general germano Odoacro destronó a Rómulo Augusto. Por si acaso, ese Rómulo no es el del principio de lo que tenemos de la antigua Grecia, sino que es otro Rómulo que es posterior, ¿ya? El último emperador del Imperio Romano de Occidente. Entonces teníamos como un emperador, y ahí sale la imagen, que está Rómulo Augusto arrodillado frente a este bárbaro germano que está ahí sentado, que se toma el poder y se proclama rey. Ya, saca al emperador que está en esa época y se queda él acá. Y como vocabulario tenemos aquí, dice, germanos eran pueblos que vivían en los alrededores del imperio, a quienes los romanos llamaban bárbaros. O sea, ¿dónde habitaban los germanos? ¿Adentro o afuera del imperio? ¿Dónde vivían ellos? ¿Eran parte del imperio romano o vivían fuera? Fuera. ahora, Vivían fuera. Por eso se consideran invasores entonces. Acá tenemos un mapa, chiquillos, para los que de repente les cueste ver un mapa porque uno lo mira y empieza a ver flechas, no se entiende nada. ¿Qué tenemos que hacer? Porque vamos a trabajar con hartos mapas aquí en historia. Primero ver el título. Y en el título, ¿qué nos va a decir? Tenemos acá mapa de las invasiones germanas. Nosotros ya nos estamos ubicando ahí, invasiones germanas, término del Imperio Romano de Occidente, y aquí aparece la fecha. Ya ahí nos está dando información súper importante, entre los siglos 4 y 5 después de Cristo. Entonces después, para poder seguir analizando un mapa, ¿en qué me voy a fijar? Acá aparece una simbología, ¿ya? Y con varias flechas de distintos colores. Por ejemplo, el naranjo dice alamanes, el verde alanos, después tenemos con rojo anglosajones, hutos, después en un color café más clarito, burgundios, en verde los francos, y todos estos son pueblos bárbaros. Ya están los hunos, ostrogodos, suevos, vándalos, visigodos, todos son los que invadieron aquí el imperio. Después tenemos con otro color, con un color más plomo, el Imperio Romano de Occidente, que es el de acá, y con un color un poco rosado claro, el Imperio Romano de Oriente. Y dice aquí con un círculo y con medio fucsia, está marcada la ciudad. Entonces ya sabiendo esta simbología, tenemos clarito que es invasiones germanas, nos van a mostrar los pueblos bárbaros, cómo invadieron aquí entonces el Imperio Romano. Entonces dice, muchos pueblos germanos entraron pacíficamente al Imperio Romano de Occidente, ya que en un principio los dejaron ingresar a cambio de que trabajaran la tierra y defendieran las fronteras. O sea, todo bien hasta el momento. Ellos entraron tranquilamente a trabajar. Pero después dice posteriormente, por la presión de otros pueblos como los hunos, que eran bien violentos estos pueblos bárbaros, algunos germanos invadieron violentamente el imperio. Debido a esto, a veces los campos quedaron sin trabajar, provocando escasez de alimentos. Entonces ahí también tenemos otro factor que influyó en que se debilitara este imperio. Y ahí vemos cómo fueron avanzando los pueblos bárbaros. Ahí, por ejemplo, que es la parte de Inglaterra,
cómo llegaron los anglos, los sajones, los jutos a ese lado. Acá en la parte de Alemania, los alamanes, también tenemos los francos por Francia, ¿ya? Y así empezaron ellos a invadir progresivamente este imperio, hasta debilitar, más de lo que es. Entonces tenemos una actividad que dice, clasifica los factores que se presentan a continuación, considerando si son sociales y culturales, económicos, políticos y militares. Anota junto a cada factor del esquema la letra que corresponde. Ya, ¿qué pasa acá? Aquí tenemos distintas causas de la caída del Imperio Romano de Occidente. ¿Ya? Situaciones de por qué podía haber caído este imperio. Entonces, ¿ustedes qué van a tener que hacer? Vamos a ir leyendo desde la 1 hasta la 9, que son factores o causas, y van a ir anotando la letra que aparece aquí, ¿ya? La letra A corresponde a factores sociales y culturales, la B a factores económicos, y la C a factores políticos y militares. Todo lo que tiene que ver con la estrategia, los territorios, todo eso, ahí lo tienen que marcar, ¿ya? A, B y C. Entonces vamos a ir de a uno y después lo vamos a corregir. Tenemos entonces la número 1. Dice, fin de la expansión del imperio. ¿Qué sería? ¿Sería un factor social y cultural, factor económico o factor político? Factores sociales y culturales. Ya, a ver, marquémosla por mientras, después vamos a revisarla. ¿Alguien si puede ir escribiendo ahí la letra? En la número 1. Ya, y escribimos la letra ahí. Ya, alguien cree que es la A. Después, tenemos en la 2. Crisis económica al no contar con riqueza de las conquistas, escasez de recursos y alimentos en las ciudades. ¿Cuál creen que sería ahí? Ah, Ya, vamos marcando. Es lo que van creyendo. Después corregimos. Marquemos entonces la 2, la A. Creo que si hablan de alimentos, no es la D. Tenemos A, B o C. En la 2. Dice crisis económica. ¿Cuál sería? Acuérdense que los factores están los factores sociales, los económicos y los políticos. ¿Cuál sería ahí? yo anoto, yo voy a estar aquí para anotar. La C, profe, la C. Ya. ¿Alguien más que crea que sea esa o que sea otra? ¿Cuál es la letra? En la 2, sí, la A, la B o la C. Si es una causa social, una política, o sea, una económica o una política. Ya, aquí me marcaron que era la C, creen que es política. Después vamos a revisar. Después la 3 dice disminución de la movilidad social y revueltas. O sea que la gente cada vez podía avanzar menos en la pirámide social y habían muchas protestas en ese caso, eh, eh, personas que reclamaban por lo que estaba sucediendo, no estaban cómodos con su condición social. Entonces, ¿qué sería ahí? Sería factor social, letra A, factor económico, letra B, o factor político, letra C. ¿Cuál Yo creen? anoto. Ya, Yo anoto. vamos anotando ahí entonces. ¿Cuál creen que sea? Ya, me dicen que es la letra A. Después la 4 dice disminución de la población. O sea que la población cada vez va, eh, gente que va muriendo, ya va disminuyendo la población en cantidad. Entonces tenemos ahí en la 4 para poner, será un factor social, letra A, B, factor económico o C, factor político. ¿Quién está escribiendo? Ahí vi algo, una raya. La B, profe, la B. Ya, me dicen que será un factor eh, económico, en este caso. ¿Y alguien cree lo contrario para poner ahí? Ya, de ahí vamos a revisar. Después tenemos la 5 que está aquí abajito. Dice abandono de las ciudades y migración al campo. O sea, la gente se va al campo. Se va de la ciudad, que es el centro de todo, y se traslada en búsqueda de nuevas oportunidades. ¿Qué será? ¿Un factor social, letra A, B, factor económico o C, factor político?
¿Qué será ahí, chiquillos? La B, profe, la B. Ya, me dicen que es la B. Vamos anotando ahí el que está completando esa parte. Y quien rayó todo por ahí. Ya, ahí lo habían anotado, se borró. ¿Quién rayó? De quien rayó. ¿Quién rayó? La torre yo. Ahí sí, ya. ¿Quién puede anotar en la 5 entonces que me dijeron que era la B? Ya, ¿por qué le está rayando? Se borró de nuevo. Pero no en esa, esa es la 9. Están haciendo una broma, profe. Ya, acá me dijeron que era la B, ¿cierto? Sí. Ya. Después dice en la 6, problema administrativo y corrupción política. O sea, hay problemas ahí dentro de todos los funcionarios que tenemos en el imperio. ¿Qué sería? Factor social, letra A, B, factor económico o C, factor político. Ezequiel. Ese factor político. Político. Sí, ya, aquí me lo escribieron. Después dice en la 7, rebeliones militares. Se van a rebelar estos militares. ¿Qué será? A, factor Sí. social, B, económico o militar. Ya, la letra C. La 8, inestabilidad de las fronteras e invasiones. Ya, es como difícil cuidar el territorio. ¿Qué sería ahí? Factor social, B, económico o C, político y militar. Sí, creo que sí. Ya, vamos a anotar ahí entonces. La B. Ya, están entre la B y la C. Vamos a poner aquí B o C. Y después acá, que me habían anotado la B, que dice pérdida de valor de la moneda romana. ¿Qué sería? Letra A, factor social Factores y cultural, económicos. B, económico, ya, y C, factor político y militar, y marcamos la B. Entonces, ahora vamos a revisar. La 1, entonces que tenemos fin de la expansión del imperio, va a ser a ver, ahora sí, que nos queda con un poquito de tiempo. Va a ser la letra C, por si acaso. Tenemos que un factor político y militar. Acuérdense que aquí tenemos de que se termina la expansión del imperio porque ya llegan los bárbaros y no se puede controlar. ¿Quiénes controlaban el territorio? Los militares, para poder ahí proteger todo. Después en la 2 tenemos que en la crisis económica es la letra B, factores económicos. ¿Ya? La Yo le misma dije, palabra lo dice. Después Perdón. en la Gracias. 3 en la 3. No, pero no hay exacto. problema, si estamos corrigiendo aquí para que sepamos por qué son las razones de esto. Ya. 3. Disminución de la movilidad social y revueltas. Tenemos entonces que la letra A, perfecto. Sí. Después la 4, disminución de la población. Letra, aquí tenemos que un factor social, ¿ya? La sociedad es la que está disminuyendo. Entonces va a ser la letra A. Sí. Tengo la letra A y no puedo rayar. Entonces me pasó que no. Ahí recuperé el. No sé por qué, Después pero en la me sigue 5. la foto del Víctor. En la 5 dice abandono de las ciudades y migración al campo. Aquí también es un factor social. Por lo tanto sería la letra A. En la 6, problema administrativo y corrupción política. Tenemos entonces que en la C, súper bien. Después en la 7, rebeliones militares también. Se rebelan los militares. En la 7 sería la C. En la 8, inestabilidad de las fronteras e invasiones. Aquí estaban entre la B y la C, pero es la alternativa C, ya la letra Bien. C. Ahí, sí, porque es un factor político y militar. Acuérdense que quienes tenían que resguardar ahí las fronteras eran los militares, por lo tanto, si hay inestabilidad, hace que entren más fácilmente los bárbaros. Y la 9, pérdida del valor de la moneda romana, entonces tenemos que es la letra B. B. Esa es la corrección de esta parte. Súper bien. Entonces pasamos a la siguiente.
No deberíamos salirnos y entretenernos ya que nos queda muy poco tiempo. Sí, ya poquito, quedan 7 minutos. Pero ahí vamos a borrar todo. Entonces tenemos la fragmentación de la unidad imperial de Occidente. Dice, después de la caída del Imperio Romano de Occidente, su territorio se fragmentó y dividió en varios reinos germanos. ¿Ya? Ahora ya no era un imperio, sino que eran distintos reinos, bien chiquititos, todos juntos, ¿ya? Y cada uno relacionado a algún pueblo bárbaro. Los historiadores llaman germanos a un conjunto de pueblos distintos, los godos, francos, vándalos, sajones, visigodos, ostrogodos, entre otros. Estos reinos son una de las raíces de los actuales estados nacionales europeos, tales como Francia, tierra de los francos, Inglaterra, Angleland o England, tierra de los anglos, España e Italia. Por eso reciben esos nombres, si ustedes se dan cuenta. Se relacionan bastante francos con Francia, Inglaterra con los anglos, ¿ya? Según el historiador Jacques Le Goff, Europa comienza y se constituye en la Edad Media. De acuerdo con lo que él explica, desde el siglo V, periodo en que empezaron las invasiones germanas, se comenzó a formar un espacio político y religioso común que constituiría la futura Europa. Las personas que vivían en esos territorios empezaron a agruparse, ¿ya? Todos se juntaban y tenían un líder, y este líder era el rey. Y se perdió la unidad que había durante el Imperio Romano, o sea que desaparece la figura del emperador y aparece una persona que va a liderar estos pequeños grupos que va a ser el rey. Y eso sucede en la Edad Media, por eso que hay tantos reinos. Vamos a evaluar lo aprendido entonces. Dice, observa los mapas y completa las oraciones según la información que nos entrega. Aquí tenemos el primer mapa, acuérdense, vemos la simbología. Está aquí dividido en Imperio Romano de Occidente en plomo, ¿ya? Y el Imperio Romano de Oriente en rosado claro. Aquí, ¿qué pasa? ¿Qué son todos estos? Los anglos, los vándalos, los ostrogodos, ¿qué eran? ¿Quiénes eran ellos? ¿El profe? ¿Quiénes eran ellos? Los vándalos, los godos, los germanos. Eran los germanos, los Eran vándalos. pueblos, Otros eran otros pueblos. ¿pero cómo se llaman? ¿Pueblos qué? Una pregunta. ¿Sí? Cuando están aquí en Alamanes, ¿Sí? ¿esa flechita amarilla significa dónde está exactamente o a dónde hay un punto de referencia? ¿Hacia dónde llegaron? ¿Hacia dónde llegaron? Eso yo no lo entiendo. Tenemos que todos estos son pueblos bárbaros que van llegando a ciertos territorios del imperio. Eso aparece Bueno, en aquí el veo mapa. varias veces que se toparon algunos. Claro, Los unos, profe. los unos también, ¿cierto? Que están allá en la parte de Asia. Entonces dice, en el año 395 después de Cristo, el Imperio Romano se dividió en Imperio Romano de Oriente, con su capital en Constantinopla, e Imperio Romano de, ¿qué tendría que ir ahí? Occidente. Occidente. Ya, ¿Lo creo yo? ya, Con alguien que lo escriba mejor. Yo lo creo. De Occidente. Bueno, creo que ya lo escribieron, ¿no? ¿Listo? ¿Ya lo escribieron? No se ve. ¿No se ve? Ahí sí. Occidente. Con su capital en Roma, así comenzó la primera fragmentación de la unidad imperial, la primera parte de la división. En los siglos 4 y 5 después de Cristo, diversos pueblos. ¿Qué tipo de pueblos son? Me dejaron con la boca callada. ¿Cómo se llamaban esos pueblos? Los hunos, los anglos, los francos, los vándalos. Estos fueron videos, los retrocedería. ¿Se acuerdan? No, yo no. Ya, los pueblos germanos. Entonces escribimos ahí germanos. Ya, bien. Entraron pacíficamente al Imperio Romano. Acuérdense que al principio, ¿a qué Imperio Romano? ¿Al de Oriente o al de Occidente? Creo que fueron primero al de Occidente. Al de Occidente, perfecto. Vamos completando ahí. Después dice, posteriormente, por la presión de otros pueblos como algunos germanos invadieron violentamente el imperio y este cayó. Había uno de los pueblos que era el más violento, que dijimos nosotros, que estaba en Asia, Creo que eran los francos. que empieza con H. Los Los unos. unos. Bueno, yo lo dije, loco. Yo lo dije. Uno. Lo dije, que habláis. Unos. ¿Qué Bien, bien, habláis? bien. Loco, hacia la cámara. Tú
Súper Uno, bien. entero. Son unos, ya. Entonces tenemos acá otro mapa Oh, por Dios. y también aparece todos los reinos. Miren, cuando ya llegaron ahí todos estos pueblos bárbaros, se empiezan a formar unos reinos que nosotros dijimos, unos pequeños reinos. El reino de los ostrogodos, reino burgundio, reino franco, en la parte que es Francia actualmente, reino visigodo, reino suevo, el reino de los anglos, ¿ya? Entonces después dice, la siguiente parte, cuando cayó el Imperio Romano de Occidente se formaron los, no sé si lo dije, Los... No, Germanos, los germanos. los eran pequeñas agrupaciones dirigidas por un rey. ciudades, o qué, no. Pueblos. Mm, Si lo dijo recién. Lo dije no sé si- recién, recién. Chiquillos, ¿Los germanos? porque se va a acabar el tiempo, ya volvemos a entrar. Nos queda súper Ya. poquito, ¿ya? Entramos al tiro.